La física. Hablemos de física. Bienvenidos. Hoy hablaremos de una de las ciencias exactas fundamentales en la evolución y aprendizaje del ser humano, que radica en conocer los misterios del universo. Aprenderemos qué es la física, qué estudia la física, sus ramas, magnitudes fundamentales, importancia, referentes y un breve repaso por su historia. ¿Qué es la física? Antes de todo quiero empezar con un experimento. Quiero que nos imaginemos que somos un bebé. Sí, un bebé que empieza a percibir su alrededor con esa curiosidad de querer saber cada cosa que toca. Por ende, el hombre lleva en su interior la curiosidad de entender el porqué de las cosas, pasando desde el punto de vista que hoy consideraríamos tontas hasta las teorías más completas que podemos haber encontrado. La física trata de dar respuesta con análisis, con pruebas en el método científico, el por qué o cómo funciona el mundo que nos rodea. Ahora, quiero que nos imaginemos una cosa, un objeto, lo que sea. En mi caso imaginaré un lápiz. ¿Qué me puedes decir de ese lápiz? Sus características. Podemos decir que tiene masa, que es la cantidad de materia o sustancia que posee un cuerpo, un objeto material. No confundamos con peso. Tiene posición, que es el sitio en el que se encuentra un instante de tiempo determinado. Mira, ya encontramos que tiene tiempo. Tiene temperatura, que nos permite conocer el nivel de energía térmica con que cuenta un cuerpo. Tiene carga eléctrica, que es una propiedad que se manifiesta en partículas subatómicas mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Tu objeto y mi objeto que imaginamos comparte 4 cosas en común: la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Y estas 4 cosas serán nuestros compañeros, nuestros mosqueteros, que nos acompañarán en todas las aventuras que tengan que ver con la física. Ahora que ya sabemos estos conceptos, podemos responder nuestra pregunta: ¿qué es la física? La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, radiación y energía en todas sus formas, con base en el método científico. Utilizando un lenguaje matemático, estudia las estructuras observables microscópicas, mesoscópicas y macroscópicas, en una ciencia basada en observaciones experimentales y en mediciones. Mediciones, quedémonos con esa palabra. ¿Qué es medir en términos de física? Medir una magnitud física es asociar a la misma un valor dimensionado en relación a la unidad que arbitrariamente se ha definido para medirla. Ahora, ¿quién dio ese valor determinado a esas unidades de medida? Lo dio el Sistema Internacional de Unidades. Ahora volvamos a preguntar: ¿qué es el Sistema Internacional de Unidades? Es un sistema constituido por 7 unidades básicas: metro, kilogramo, segundo, kelvin, amperio, mol y candela, que definen las correspondientes magnitudes físicas fundamentales y que han sido elegidas por convención. Repasemos estas magnitudes fundamentales. El metro es la longitud del trayecto del recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 299.792.458 segundos. El kilogramo es la unidad de masa. Es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo sancionado por la Conferencia General de Pesas y Medidas en 1889 y depositado en el pabellón de Breteuil de Sèvres. Ahora, el segundo es la unidad de tiempo y expresa la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los 2 niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. El amperio es la unidad de corriente eléctrica. Es la intensidad, es una corriente constante que mantenida en 2 conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable y colocados a una distancia por 1 metro uno del otro en el vacío. Produce entre estos conductores una fuerza igual a 2 por 10 menos 7 newton por metros de longitud. Los kelvin es la unidad de la temperatura termodinámica y es la fracción de 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Un intervalo de temperatura puede también expresarse en grados Celsius. Tenemos el mol, que es la unidad de cantidad de materia de un sistema que contiene tantas
entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. Cuando se usa el mol, se debe especificarse las entidades de los elementos, que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas o grupos especificados de estas partículas. Y está la que es la candela. Es la unidad de intensidad luminosa y representa la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 540 por 1012 Hz y que tiene una dirección de 1/683 watts por estereoradian. De estas unidades básicas es posible obtener cualquier otra unidad de medida. A estas nuevas medidas las llamaremos unidades derivadas, que no es otra cosa más que la unión de dos o más magnitudes fundamentales. Mencionemos algunas. Por ejemplo, para la superficie sabemos que es metro al cuadrado, para el volumen, metro cúbico, para la velocidad lineal, metro por segundo, para la velocidad angular, radian por segundo, para la aceleración, metro por segundo al cuadrado, aceleración angular, radian por segundo al cuadrado. Y estas son solo una de las muchas magnitudes derivadas que hay. Ramas de la física. Podemos distinguir dos clasificaciones de la física, que son física clásica, que comprende desde el siglo XVII con la revolución científica, en la mecánica clásica, que estudia el comportamiento de los cuerpos, cinemática, estudia el movimiento de los objetos, estática, estudia las fuerzas aplicadas sobre cuerpos en reposo, dinámica, estudia las fuerzas aplicadas sobre cuerpos en movimiento, óptica, estudia los fenómenos de la luz, electromagnetismo, estudia fenómenos eléctricos y magnéticos, termodinámica, estudia fenómenos térmicos, acústica, estudia el sonido, mecánica de los fluidos, estudia los fluidos, hidráulica, estudia los líquidos en movimiento y en reposo, electrostática, estudia los cuerpos con cargas eléctricas. También encontramos la física moderna, que comienza entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En ella encontramos mecánica cuántica, que estudia la materia a nivel atómico y subatómico, astrofísica, estudia los astros por leyes físicas y químicas, biofísica, estudia los procesos biológicos, cosmología, estudia el universo, física atómica, estudia las estructuras electrónicas y átomos y moléculas, física nuclear, estudia los núcleos del átomo y reacciones nucleares, física médica, estudia los diagnósticos y tratamientos médicos, física molecular, estudia las propiedades de las moléculas, geofísica, estudia el sistema físico de la Tierra, meteorología, estudia la atmósfera, relatividad, estudia el tiempo y el espacio, física computacional, estudia los modelos computacionales, mecánica estadística, es el estudio estadístico del sistema de muchas partículas. ¿Por qué es importante la física? La física está en todas partes y siempre funciona, aunque no seamos conscientes de ellos. Es una ciencia exacta, aunque aún no se conozcan todas las leyes. En nuestro mundo actual y en el presente de cada época, ¿por qué es importante la física? Es importante la física en la ingeniería industrial, ya que ésta estudia los cambios en la naturaleza de los materiales. Es importante la física en la medicina, dado que la medicina tiene un fundamento científico y técnico sólido en la física moderna. Es importante la física elemental para comprender de qué está hecho el universo y las fuerzas e interacciones que lo rigen. Es importante la física Braille, por lo que respecta a la codificación física de los sistemas de mensajes. La física es una de las ciencias básicas más antiguas que existen, teniendo una importancia inestimable para la comprensión de los fenómenos naturales presentes en el universo hasta la evolución de la humanidad, hasta el punto en que nos encontramos hoy. Desde el por qué se mueven los objetos hasta cómo se transforma la materia y cómo ésta se encuentra tan fuertemente vinculada al concepto de la energía. Son incógnitas que la física se encarga de revelar. Desde los tiempos de Isaac Newton, que descubrió la teoría de la gravedad allá por los principios del año 1665, fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral, estableció las leyes de la mecánica clásica y partiendo de la ley de gravitación universal redujo las leyes de Kepler en forma más general. Formuló nuevas leyes de movimiento, también descubrió que la luz blanca está formada por un espectro de colores.
Pero ¿qué hubiera sido de este genio sin antes el matemático Galileo Galilei, considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia, mediante el uso del telescopio no hubiera observado el firmamento y sus trabajos en planos inclinados? No hubiera sido considerado como el padre del método científico moderno, junto con Roger Bacon, y no llegaríamos a conclusiones capaces de ser verificadas. Y aún así, ¿qué sería del trabajo de Galileo si no hubiera partido de las observaciones del científico Nicolás Copérnico, quien es considerado, al igual que su sucesor, como el padre de la astronomía moderna? Porque es una época en la que era impensable imaginar que la Tierra no era el centro del universo. Gracias a sus investigaciones afirmó que la Tierra no era más que otro de los planetas que giran alrededor del Sol. Esto resultó en absoluto cambio de paradigma. ¿Y qué hubiera sido de la revolución científica que hizo Copérnico si no hubiera existido esos momentos en que a la física se le llamaba filosofía natural, de la mano de Aristóteles, tales de Mileto o Demócrito y otros filósofos se trataban de buscar algún tipo de explicación a los fenómenos que les rodeaban? Las primeras explicaciones que aparecieron en la antigüedad se basaban en consideraciones puramente filosóficas, sin verificarse experimentalmente. Algunas interpretaciones equivocadas, como la hecha por Claudio Ptolomeo, que decía que la Tierra está en el centro del universo y alrededor de ella giran los astros, tuvieron validez por mucho tiempo, casi 2000 años, en parte por la aceptación de la Iglesia Católica de varios de sus preceptos, como la teoría geocéntrica. Hace unos años, en el siglo XX, Einstein formuló la teoría de la relatividad especial, la cual coincide con las leyes de Newton, al decir que los fenómenos se desarrollan a velocidades pequeñas comparadas con las velocidades de la luz. En 1915 extendió la teoría de la relatividad especial, formulando la teoría de la relatividad general, la cual sustituye a la ley de gravitación de Newton y a la comprende en el caso de masas pequeñas. Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y otros desarrollan la teoría cuántica a fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la radiación de los cuerpos. Hoy en nuestros días, Stephen Hawking fue el primero que presentó una teoría de la cosmología explicada por la unión de la teoría general de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Stephen Hawking estableció la conjetura de que el universo no tiene límite en el tiempo imaginario. En 1970, junto a Roger Penrose, demostró que la teoría general de la relatividad implica que el espacio y el tiempo tendrían un inicio en el Big Bang y un final con los agujeros negros. De algo podemos estar seguros, y es que la física viene desde los principios de la humanidad hasta nuestros días. Somos una consecuencia de información que nos dejaron saber y estamos en deuda con las generaciones futuras. La física es una fuerza imparable por querer saber más. El estudio de la electromecánica, lo que dio pie a la creación de motores, el estudio de la ciencia electrostática, lo que permitió el uso de la electricidad, el estudio de los gases, que en la actualidad son utilizados cotidianamente por diversas industrias, el estudio de la química, que contribuye de forma decisiva a satisfacer las necesidades de la humanidad en alimentos y medicamentos, son solo muestras de nuestra capacidad cerebral de analizar y reducir nuestro universo.